precisamente el virus, el SARS-CoV-2, que es el virus responsable del COVID-19, precisamente es una cisteína proteasa, ¿no? Entonces, precisamente por ello, ¿no? Desde el principio de año estamos trabajando precisamente en esta enzima, en concreto la MPRO, que es una proteasa que es responsable de que el virus se replique. Entonces, claro, si somos capaces de diseñar una molécula que bloquee, ¿no?, esa enzima, claro, estamos en una posición privilegiada para iniciar entonces el desarrollo de lo que será al final el fármaco que debería tener una aplicación potencial para el tratamiento en este caso, del COVID-19, de la COVID-19, de la pandemia. Des de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, vamos a conversar hoy con Vicent Moliner, catedrático de Química Física y director del Grupo de Investigación en Bioquímica Computacional. Hola, Josep. Pues nada, en primer lugar, después de conocer las recientes investigaciones, lo primero es que nos gustaría que nos explicaras ese avance en el diseño por ordenador de fármacos para enfermedades procedentes o generadas por parásitos y virus. ¿En qué ha consistido este trabajo? Bueno, lo primero nosotros trabajamos con enzimas, ¿eh? Entonces, es decir, lo digo por encuadrar un poco el tema. Las enzimas, como tú sabes y como todo el mundo sabe, son las moléculas que todos los seres vivos tenemos para catalizar las reacciones. Es decir, son como los reactores donde tienen lugar las reacciones químicas en los seres vivos. En los seres vivos, tanto en los humanos como tú has dicho, en parásitos, en virus, ¿vale? Entonces, claro, estas enzimas son las responsables de que las reacciones tengan lugar en el cuerpo humano, por ejemplo, en los seres vivos. Una reacción, la misma reacción, sin estos catalizadores, estos que podríamos decir, estos reactores biológicos, tienen lugar a lo mejor en cuestión de millones de años, ¿no? Tendrían lugar. O sea, mientras que en los seres vivos pueden tener lugar en cuestión de minutos o segundos. Por ejemplo, el caso que yo muchas veces pongo a los estudiantes, de ejemplo, es un pecio, un barco hundido de madera, puede estar en el fondo del mar pues siglos y ahí perdura. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque no está en la intemperie, no está, por ejemplo, en el estómago de los rumiantes, que la ruptura de los enlaces que forman, por ejemplo, la madera, ¿no? La acción equivalente es la que tiene lugar cuando los seres vivos o los rumiantes comen hierba y entonces pues tienen que romper esas redes, ¿no?, pépticas. Bueno, pues la misma reacción en el abdomen, en el estómago de los rumiantes tiene lugar en cuestión de minutos, ¿no?, mientras que un pecio puede durar ahí siglos. Entonces, es impresionante, ¿no?, estas máquinas cómo funcionan. Entonces, nosotros trabajamos con enzimas, o sea, tratamos de investigar cómo funcionan estas enzimas. Estos reactores, he dicho, estos catalizadores, realmente son catalizadores, pero bueno, se podría decir que son reactores, ¿no? Porque las moléculas entran ahí y reaccionan ahí. Bueno, pues si somos capaces de entender cómo funcionan, entonces seremos capaces de hacer muchas cosas, ¿eh? De protegernos de alguna manera, ¿no? Entonces, una de las cosas, entre comillas, que a nosotros nos interesa saber o hacer es, como he dicho, las reacciones químicas tienen lugar en los seres vivos, en los humanos, pero las mismas reacciones o similares son las responsables de que otros seres vivos, como tú has dicho, los parásitos, los virus, se reproduzcan, ¿no? Entonces, en ese sentido, si somos capaces de entender perfectamente bien cómo funcionan estas enzimas en el ser humano y somos capaces de distinguir su funcionamiento en otros seres, en los parásitos, en las bacterias, en los virus, bueno, pues sería fantástico porque podríamos entonces diseñar moléculas que se metieran en esa cavidad, en ese reactor y bloquearan, pero solamente bloquearan las enzimas de los organismos patógenos que provocan, por ejemplo, enfermedades. Entonces, por ahí va la línea de investigación que ha dado lugar a esta última publicación que comentaba. ¿Contra qué enfermedades lucharían estas moléculas que estáis diseñando? Que luego nos explicarás cómo las diseñáis. Bueno, se me olvidó decir que, en fin, que a lo mejor el titular de estamos diseñando fármacos, a lo mejor es un poco atrevido. Sí que está bien para encuadrarlo, para llamar la atención, pero claro, diseñar un fármaco requiere años. Nosotros teníamos en el primer punto, en el diseñar la molécula que fuera capaz de crear, ¿no? Entonces, ¿qué
¿contra qué organismos podríamos luchar? Pues contra muchos, o por no decir contra casi todos. Porque, por ejemplo, ejemplo de sistemas que estamos estudiando, pues estudiando o tratando de diseñar moléculas que bloquearan, por ejemplo, proteasas. Las proteasas son enzimas responsables de romper, como se puede decir, proteasas, proteínas. Claro, eso está en prácticamente todos los organismos. Por ejemplo, estamos estudiando la Trypanosoma cruzi, la cruzaína del Trypanosoma cruzi, que es la responsable de la enfermedad de Chagas. Estamos estudiando la falcipaína 2, que es una cisteína proteasa del Plasmodium falciparum, responsable de la malaria. La rodesaína, del Trypanosoma brucei rhodesiense, de la enfermedad del sueño. Incluso de la gingipaína, que es una enzima que se ha asociado con infecciones provocadas por firomas gingivalis, que se ha asociado o se ha relacionado con las enfermedades de Alzheimer. O, bueno, por ejemplo, el cáncer. ¿Vale? Incluso ahora estáis también intentando que todo ese conocimiento básico, como tú decías, que es una investigación muy básica que luego se tendría que llevar al laboratorio, también puede servir para tratar el virus que ha generado la COVID-19. Sí, efectivamente. De los ejemplos que te he dicho es que muchos, todos son proteasas, pero es que la mayoría de ellos son cisteína proteasas. Es decir, son una especie de proteasas que el aminoácido, porque la enzima es una proteína formada por aminoácidos, entonces el aminoácido que ataca en principio la proteína, ¿vale? Pero lo que nosotros queremos que sea el fármaco es una cisteína, un tipo de aminoácido, ¿vale? Bueno, pues todas esas son cisteína proteasas, la mayoría de ellas son cisteína proteasas. Precisamente el virus, el SARS-CoV-2, que es el virus responsable del COVID-19, precisamente es una cisteína proteasa, ¿vale? Entonces, precisamente por ello, ¿vale? Desde el principio de año estamos trabajando precisamente en esta enzima, en concreto la MPRO, que es una proteasa que es responsable de que el virus se replique. Entonces, claro, si somos capaces de diseñar una molécula que bloquee esa enzima, claro, estamos en una posición privilegiada para iniciar entonces el desarrollo de lo que será al final el fármaco que debería tener una aplicación potencial para el tratamiento en este caso, del COVID-19, de la COVID-19, de la pandemia. Vicente, y una de las cuestiones que también hacéis vosotros es que estas moléculas tienen el mínimo impacto sobre la salud humana, ¿no? O sea, efectos secundarios mínimos. ¿Por qué? Claro. Sí, pues un poco lo que comentaba, es decir, la ideal, el objetivo ideal sería diseñar una molécula que bloqueara las enzimas, pero de los patógenos, no del ser humano. Exacto. Por eso ha tenido tanto impacto esta última publicación que apareció en el Chemistry European Journal y que, bueno... Exacto, porque no lo hemos dicho, pero se ha calificado como hot paper, ¿no? En la publicación. Exacto. Con hot paper nos invitaron a que hiciéramos una portada también, una portada del ejemplar en el que apareció. Lo bueno de ese artículo es que sí que fuimos capaces, el tipo de compuestos que nosotros estamos utilizando son como un péptido, o sea, como una proteína, una mini proteína, y con no una ojiva nuclear, ¿no? Pero se le llama así, una warhead, que es la cabeza. Tenemos que poner un vocabulario al lado de la entrevista e ir definiendo. Es una molécula que sea parecida a una proteína, pequeñita. Por tanto, la enzima de ese patógeno la va a reconocer como decir, ese es mi sustrato natural, ¿no? Pero que le metemos ahí lo que se llama una warhead, es un trocito de molécula que no es natural. Entonces, claro, en este artículo lo que vimos es que cogimos 3 tipos de enzima del mismo tipo de la familia, de cisteína proteasas, 2 de ellas de 2 patógenos y una de ellas de ser humano. Entonces, al estudiarlas comparativamente las 3, fuimos capaces de detectar que había una zona de esa cavidad, no sé si se ve, de esa cavidad de la proteína, había una zona que era específica, era diferente entre las 2 cisteína proteasas de los patógenos, en concreto la rodesaína y la cruzaína, y la del ser humano. Entonces, por ahí, y haciendo análisis de las interacciones específicas entre esa molécula que metemos ahí y esa segunda zona, no estaba dentro, sino en las extremidades de la cavidad, analizando esas interacciones, es donde estamos proponiendo
en modificar esa ojiva, en concreto no solamente la ojiva, sino la parte del péptido, para que interaccione más con esa parte de la cavidad que es específica de las proteínas de los patógenos y no de los seres humanos. Entonces, Ujú. en ese momento estaríamos sintetizando un fármaco que sí que sería selectivo para cargarse, si se me permite la vulgaridad, los patógenos. Y es en este momento, uno de los mayores problemas de sintetizar un fármaco para, en este caso, para el COVID-19. Y es que, bueno, pues como he dicho, es una de las dianas, ¿no?, para Ujú. atacar esta enfermedad, es precisamente tratar de evitar la réplica del virus, es decir, Ujú. tratar de atacar este tipo de, esa MPRO, esa proteasa. Pero claro, se está probando muchos. Lo primero es probar muchos de los fármacos que ya son conocidos para enfermedades similares, ¿no? Y Ujú. claro, el problema muchas veces, como ya todos sabemos, es que, bueno, a lo mejor pueden tener algunos efectos, pero lo que sí que tienen es de momento efectos secundarios no deseables. Ujú. Entonces, ahí uno de los problemas, ¿no?, donde tenemos que, bueno, pues nuestro campo, nuestro grupo, y química computacional en concreto, sí que puede aportar ahí un papel Ujú. que es importante. Ujú. A mí sí que me gustaría que nos explicaras un poco qué es la bioquímica computacional, el diseño por ordenador. ¿Qué hacéis? ¿Cómo es vuestro laboratorio? Bueno, nuestro laboratorio es una sala llena de ordenadores. Nosotros no tenemos, si uno piensa que yo soy químico, que es que lo soy, pues realmente que no se imagine que yo voy con bata blanca. Yo la bata Ujú. blanca solamente me la pongo cuando voy a dar clases de laboratorio. Ujú. Entonces, en nuestro laboratorio está lleno de ordenadores. Tampoco hay tantos porque realmente nuestros ordenadores, que a lo mejor cada vez más lo que estamos utilizando, bueno, son portátiles, pero añadiéndole unas pantallas, evidentemente, porque necesitamos visualizar moléculas. Esos ordenadores están conectados a centros de cálculo, por ejemplo, el centro de cálculo de la Universidad Llame I y otros centros de cálculo, que es donde hacemos nuestros cálculos. Nosotros lo que hacemos, la bioquímica computacional, es hacer uso de las técnicas de la química teórica, la química computacional, ¿no?, para modelizar, para simular, en nuestro caso, reacciones químicas en sistemas biológicos. Reacciones químicas en sistemas biológicos que, en la mayoría de los casos, pues, son reacciones químicas que tienen lugar en las enzimas, las cavidades de las enzimas. El problema, o bueno, nuestra ventaja respecto a los experimentales, con los que vamos siempre a la mano, ¿no?, todavía no he comentado, pero si quieres lo comentamos, ¿no?, Sí. es, claro, una reacción química es como pasar a mis estudiantes de bioquímica computacional, precisamente la asignatura optativa, se lo explico, es como pasar de un valle a otro valle, ¿no? Una reacción química es eso. El problema de pasar de un valle a otro valle es que, pues, tienes que pasar por un punto que es el de máxima altura, ¿no? Y ese punto, precisamente, que es el collado, ¿no?, en ese collado no es un punto estable. Entonces, lo mismo pasa a nivel molecular. Pasar de un reactivo a un producto, o sea, una reacción, el problema es llegar a ese punto de máxima energía y no es estable. Entonces, las técnicas experimentales, difracción de rayos X, por resonancia magnética nuclear, no son capaces de hacerle una foto a esa estructura de máxima energía porque no es estable. Ujú. Su tiempo de vida es de 10 a la menos 15 segundos. O sea, 0,15 ceros, ¿no?, o 14 ceros y un 1. Ujú. Pero nosotros sí que Mira. podemos, con nuestras técnicas, modelarlo y Ajá. simular cómo el sistema va de aquí para allá. Y claro, la importancia de ese punto es vital, porque Ujú. ese punto de máxima altura, si somos capaces de saber cómo es, entonces lo que podemos hacer es diseñar moléculas parecidas a eso para que la enzima, precisamente, lo estabilice. Si Ujú. baja la energía de ese punto, Ujú. acelera la reacción. Es como si vas de un valle a otro valle, si la altura Ujú. del collado es más baja, pues Ujú. llegas más rápidamente al otro valle. Y Ujú. ahí es nuestro Ujú. campo. Ujú. Vicent, me gustaría que hicieras una reflexión final un poco desde la investigación básica que se hace en laboratorios como el de las universidades públicas valencianas, la Jaume I, que es Mm. la nuestra. ¿Cómo es tan importante esa investigación básica para afrontar retos, ¿no?, como el de la pandemia del coronavirus? Y los lentos que son estos procesos y la inversión necesaria. Bueno, yo creo que invertir en investigación básica es fundamental. Yo llevo toda la vida diciendo que estoy haciendo investigación básica, porque es verdad. Pero fijaos lo que ha pasado ahora, nos ha colocado bueno, no solamente a mí, a campos relacionados, nos está colocando, bueno, no ya en investigación básica, en ya casi aplicada. Es decir, te voy a decir un ejemplo. Nosotros colaboramos con, bueno, con grupos
experimentales, grupos de la UGI, por ejemplo, el grupo del profesor Florencio González. Él, por ejemplo, ha diseñado moléculas que nosotros hemos propuesto según nuestras simulaciones para diseñar este tipo de inhibidores, este tipo de fármacos. Luego, esas moléculas diseñadas o sintetizadas por ellos, ¿no?, se envían a laboratorios donde pueden hacer las pruebas biológicas para ver si realmente son activas o no, pruebas in vitro, luego ya pasan a seres vivos, ya luego humanos, es decir, es un proceso largo. Pero que lo que muchas veces en la ciencia básica o siempre se ha tratado de decir, no, vayamos directamente a por las patentes, a por invertir directamente en ciencia aplicada, que está bien, pero es que la ciencia básica en este momento precisamente es fundamental. O sea, bueno, y la investigación, la ciencia en general, pero en concreto lo que a veces dices, bueno, la ciencia básica, que sí, que tiene una proyección en 10, 20 años, 30 años, que es verdad, es inevitable, pero muchas veces, dadas las circunstancias, pues pasas a estar en el centro de atención porque puede ser muy rápido. Es decir, con una buena inversión, con un diseño de política de investigación, ¿vale?, y, bueno, y creando que los hay, o potenciando o ayudando a grupos de investigación que están haciendo, bueno, cosas que aparentemente, ¿vale?, pueden ser, pues, ciencia básica o no muy importante, pues de repente, bueno, pues ahora, ¿quién va a dudar en la sociedad de cualquier parte del mundo que no es importante dedicar un par de euros a, bueno, pues ayudar a diseñar fármacos que puedan tratar la enfermedad o, bueno, en otro campo, en diseñar vacunas para prevenir este tipo de enfermedades? Evidentemente, pues, bueno, pues la sociedad, la política es como es y lo que ahora es un hot topic, ¿no?, que es lo que hemos dicho, pues dentro de, bueno, 6, un año, si en el momento que esto pase de esta crisis, a lo mejor se olvida y pues ya deja de haber inversión en investigación, deja de haber inversión en sanidad, pero bueno, hasta que no vuelva a pasar. Vicent, la bioquímica computacional en el ámbito de la salud, ¿qué ventajas es nueva? Es una disciplina, entiendo, nueva. ¿Qué ventajas aporta? ¿Que se puede avanzar conocimiento en laboratorio antes de llevarlo a experimental? Bueno, lo primero no es tan nueva. Es decir, lo que pasa es que, claro, es una palabra que la sociedad pues no la ha oído mucho, pero la bioquímica computacional desde, bueno, la química teórica, ¿no?, desde el principio del siglo pasado existe, ¿vale? Y la química computacional, que es aplicar o sea, hacer cálculos con las técnicas de la química teórica, bueno, su auge desde principios de los años 70 del siglo pasado ya tiene lugar, ¿vale? Pero en fin, sí que no es como cuando pues, son otros ámbitos que sí que todo el mundo está más formalizado. Bien, la ventaja que tiene la química computacional o hacer simulaciones antes de directamente ir al laboratorio y hacer prueba y error es que podemos cribar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora una de las estrategias que se está utilizando para tratar bueno, de tratar de diseñar o utilizar fármacos para tratar a la COVID es precisamente buscar fármacos que ya existen, ¿no? Como ya he dicho, que fueron diseñados para tratar otras enfermedades, pero que el origen o la diana era algo parecido. En este caso, una tisina proteasa, una enzima de ese tipo. Pues claro, la química, una de las partes, bueno, es uno de los campos que nosotros no trabajamos, pero que están haciendo, es coger toda la plétora de fármacos similares y Existen. tratarlos. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Es decir, suministramos todos esos fármacos a los miles de pacientes y probamos, o hacemos un estudio previo teórico y miramos, bueno, pues de esos 5.000, resulta que 50 son prometedores o 20. Claro, nosotros en nuestro campo vamos a filtrar un poco más. Es decir, al estudiar la reacción lo que tratamos es de decir, no, mira, en lugar de 1.000, 50 o 20, no, vamos a tratar 3 moléculas, ¿vale? Que son diseñadas. Entonces, la idea es esa. Vamos a ahorrar, ¿no? O sea, invirtiendo en este campo de la química computacional, vamos a ahorrar tiempo y dinero. Y esto es algo que, bueno, no es una opinión, no es, en muchas empresas, bueno, en todas las empresas farmacéuticas, o tienen una división de modelado, de química computacional, o tienen una compañía externa que hace esas simulaciones.
Ujú, porque, bueno, porque les ahorra y, bueno, y si estoy poniendo como ejemplo una empresa farmacéutica, pues todo el mundo entenderá que es un tema económico, ujú, que conviene, ujú, económico por, bueno, por tiempo y por dinero, pero bueno, el dinero es tiempo y el tiempo es dinero, ¿no? ujú. Y otra de Entonces, las cuestiones claves, y vamos a acabar la conversación, sería también esas colaboraciones internacionales, colaboraciones entre equipos de la propia universidad y de otros centros de investigación, y también esa colaboración internacional que vosotros, Vicent, tenéis muchas, ¿no? ¿Podéis destacar sí, alguna? como he comentado antes, bueno, la primera colaboración es al nivel local, Jaume Ujú, primero. Tenemos, bueno, pues como he dicho, el grupo de Florency González en química orgánica. Y después tenemos en este momento, bueno, el tema del COVID con el que estamos trabajando ahora bastante intensamente, pues tenemos en colaboración con un grupo de Parma, en Italia, un grupo de biomedicina, con un grupo en Bristol, el grupo de Mulholland, que son teóricos, con un grupo en Múnich, que son, bueno, los que están haciendo las pruebas biológicas, con un grupo también en la Universidad de Varsovia, y esos son los grupos con los que trabajamos para este campo. Para otros, bueno, otros temas hemos trabajado con otros grupos en Estados Unidos, en Iowa, bueno, en este caso ahora estamos también abriendo una colaboración también con un grupo en Texas, ¿no? De Cisneros. Y bueno, es fundamental, porque lo que decía, que decir, ¿quién se cree los resultados de un químico teórico? Pues hasta que no lo demuestras experimentalmente, la verdad es que recientemente, pues, bueno, hemos mandado un trabajo bueno, es de otra cosa, es complementario, es el diseño de una enzima. O sea, no es bloquear una enzima, no es diseñar esta molécula que bloquea la enzima, sino es el diseño de una enzima. Pues lo ujú, mandamos al Nature Chemistry y nos dijeron que era muy interesante, pero que si no le añadimos un resultado experimental que lo confirme. eh, ujú, entonces, pero bueno, aparte de estos ujú, negociaciones a nivel de publicaciones, la realidad es que van de la mano, porque ujú, los químicos teóricos, si queremos avanzar, evidentemente tenemos que ir de la mano de los experimentales, bien sean ujú. químicos, biofísicos, físicos, médicos, todos, a una. Bueno, nos vamos a despedir. Vicent Moliner, catedrático de Química Física, director del Grupo de Investigación en Bioquímica Computacional del Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad Jaume I. Muchísimas gracias y Gracias, Nim. espero tener noticias pronto de vuestros hallazgos y vuestros avances. Ahí estamos. Gracias, muchas gracias.